Hayan pasado una linda semana compartiendo en familia y bueno, disfrutando de todo lo que el Señor nos permite disfrutar como sus hijos. Él es un Padre bueno y Él da buenas cosas a sus hijos. Y parte de eso, bueno, en esta semana, imagino en diferentes formas, cada uno estuvo celebrando algo que es muy especial para nosotros como iglesia, para cada creyente, que es la llegada de nuestro Salvador. Y hoy vamos a tener un tema fuera de lo común, no vamos a ir al libro de Deuteronomio. Tenemos otra celebración que llega mañana a la noche, y es una época del año donde uno evalúa cosas, conversa cosas como familia. Esta semana fue linda compartir con Neri, hacernos preguntas uno al otro, pensar en la dirección en la que va nuestra familia, en nosotros, las metas, cosas que se hicieron, que no se hicieron, cosas que se pueden mejorar. Y es una época donde uno se replantea cosas y planea cómo le gustaría enfrentar el nuevo año. Pero creo que una de las cosas que necesitamos hacer para poder planear un año es recordar lo que es importante de nuestra vida. A veces nuestra vida se resume en lograr objetivos, en lograr avanzar en diferentes áreas de nuestra vida, pero el Señor se encarga de cambiar esos planes. A veces, si vos mirás atrás este año, me imagino que hubieron cosas que no estaban en tu agenda y el Señor las trajo. Cosas que sacudieron tu vida, cosas lindas, otras cosas difíciles. Y te recuerdan de que el Dios que está a cargo, Él va a dirigir tu vida. Y uno piensa, y bueno, ¿y entonces qué me toca a mí? Si Él va a hacer todo, Él va a cumplir sus planes, entonces más vale dejarme llevar por la corriente y listo. Pero Dios sí nos incluye a nosotros, pero nos incluye invitándonos a seguir su dirección. Él nos incluye a que podamos descansar en sus propósitos y confiar en sus promesas. Él nos incluye diciéndonos que Él tiene el destino ya asegurado de nuestras almas y que nosotros tenemos que mirar hacia el futuro con seguridad, con confianza, y dejar que todo lo que vivimos en nuestra vida, cada situación, cada día, se viva a la luz de ese futuro que Él ya planeó, el futuro que Él ya nos prometió, el futuro que da sentido a toda nuestra vida, que es el futuro al que nos dirigimos realmente. Y es fácil perder de vista ese futuro. Es fácil perder de vista de qué se trata la vida y cómo se vive en esta vida. El pasaje que quiero que estudiemos está en el libro de Apocalipsis, al final de toda la Biblia. Y justamente está en este libro porque quiero que podamos enfocar nuestra mirada en esa promesa futura. El libro de Apocalipsis nos revela la persona de Cristo. Arranca en el primer versículo diciendo eso, que es un libro de revelación. Es un libro en donde vamos a ver a la persona de Cristo de una forma que ningún otro libro de la Biblia lo va a presentar. Nos va a mostrar no al Cristo del pesebre, no al Cristo de la humillación, sino al Cristo glorioso. Porque después de del tiempo en la tierra, Cristo ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre. En el libro de Apocalipsis vemos en el capítulo 4 y capítulo 5 cómo en algún momento en el futuro Cristo, que está ahí en el trono a la diestra del Padre, va a recibir del Padre el derecho a reinar sobre todos los reinos de la tierra. Y Cristo va a recibir un libro con una serie de sellos y los va a abrir. Y al abrirlos, Él va a hacerse el propietario de toda la tierra.
y van a venir una serie de juicios sobre todo el mundo, y al final de esos juicios Cristo va a aparecer y se van a cumplir todas las promesas que Dios había hecho, que iba a haber un reino y un rey que iba a reinar sobre este mundo, un reino de justicia, de paz, un reino de bendiciones de Dios. Y eso lo vemos en todo el libro de Apocalipsis. El libro se escribió para un grupo de creyentes que estaban sufriendo. El que lo escribe fue el apóstol Juan. Él estaba en una isla de tortura que se llamaba Mi Muerte, se llamaba Patmos esa isla. Era una isla donde nadie salía con vida. Era una isla de trabajo forzoso. Y él era un anciano de mucha edad y estaba en esa isla por haber sido fiel al Evangelio, por haber predicado. Él era el último apóstol con vida, todos los demás habían sido martirizados, todos tuvieron muertes violentas y Juan era el único que quedaba con vida. Y Juan estaba parado en esa isla y si él miraba allá a lo lejos, él veía la costa de Asia Menor, que es donde él sirvió por muchos años. Y allá estaban sus hijitos amados. Allá estaba la iglesia que estaba siendo perseguida. Muchos estaban muriendo, otros eran arrastrados afuera de sus casas, se quemaban sus casas, perdían todas sus posesiones. Y Juan está viendo todo eso pasar. Ya pasaron cerca de 60 años desde que Cristo fue al cielo, había ascendido. La iglesia había estado esperando el regreso de Cristo y Cristo no volvía. Pasaba el tiempo y parece que las promesas se dilataban y muchos habían muerto ya y la iglesia estaba sufriendo muchísimo. Y en medio de toda esa situación es que Cristo va a dar esta revelación especial. Él mismo va a aparecerse a Juan y él le va a mostrar a través de un ángel todo lo que él tiene reservado para el futuro. Y todo se lo muestra con ese propósito, consolar el corazón de esa iglesia perseguida, alentar el corazón de Juan y hacerle sentir una expectativa aún mayor por lo que está por llegar. En alguna forma, estos últimos capítulos que están cerrando todo el libro de Apocalipsis, están ahí y te das cuenta de que lo que están haciendo es hacer sentir un deseo cada vez más grande en la iglesia de que llegue ese futuro. Es como extrañar, Dios les hace extrañar un lugar que no habían conocido físicamente, pero con los ojos de la fe ellos lo habían creído. No sé si te pasó alguna vez extrañar llegar a casa. Después de un viaje largo, después de mucho tiempo, ¿no es cierto? Casa es casa. Podés haber estado en un lugar hermoso, pero no hay nada como volver de nuevo a casa. Bueno, este capítulo, el capítulo 21 vamos a estudiar de Apocalipsis, es un capítulo que está escrito con ese sentido. Con el sentido de hacerte extrañar casa. Una casa que nunca estuviste, pero que es tu casa. Una casa que se parece mucho a cómo comienza todo el libro, toda la Biblia, hablando de un gran paraíso, pero que es infinitamente mejor que todo eso. Y teniendo eso en mente, es que esta iglesia va a poder vivir cualquier situación que tenga que vivir. Teniendo eso en mente, es que esta iglesia va a poder tener seguridad, esperanza y satisfacción en Cristo, aun cuando parece que se dilata eso que se espera. Así que vamos a abrir ahí en Apocalipsis 21 y vamos a leer los primeros versículos que nos describen nuestro hogar. Y dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo:
hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el versículo 5 encontramos esa expresión de esta voz que viene desde el trono mismo, de Dios mismo, que creo que da el sentir a todo el pasaje, que dice así: y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Bueno, este es el pasaje que habla de ese futuro donde Dios va a hacer todo nuevo. Acá el versículo 5 creo que es el resumen de todo, y esa expresión arranca diciendo he aquí, y esa expresión he aquí ya la estudiamos la semana pasada cuando leíamos la historia de Simeón y decíamos he aquí un hombre llamado Simeón. Yo les recordaba, esa palabra es la palabra que sirve para decir acá hay algo asombroso, acá hay algo especial, hay algo que tenés que prestar atención. Y este he aquí lo dice Dios mismo, dice asómbrense, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. La expresión ahí nuevo se va a repetir varias veces y es una expresión importante porque marca ese futuro. La palabra nuevo que aparece ahí habla de algo que es totalmente nuevo. Es algo que no es nuevo solamente porque fue renovado, sino que es algo que es nuevo en naturaleza. Es algo distinto, tan distinto que por eso es que arranca diciendo he aquí, es algo que va a producir asombro. Es algo inesperado, es algo que va a asombrar. Bueno, todo el pasaje habla de ese Dios que hace nuevo todo. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer nuevo? Lo primero que vemos en el versículo 1 es una nueva creación. Cuando Dios dice que Él hace todas las cosas nuevas, lo que quiere decir es que Él va a hacer una nueva creación. Y en el versículo 1 lo dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Toda la Biblia arranca en Génesis 1 diciendo que creó Dios los cielos y la tierra. En esa expresión cielos y tierra se resume todo lo que existe. Después el resto del capítulo explica el orden y la forma en la que Dios fue avanzando en su creación. Pero el cielo y la tierra se refiere a toda su creación. Y acá, cuando habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, está hablando de una nueva creación. Es interesante de que diga que Dios va a hacer un cielo nuevo. En la mente de muchos, el cielo es el hogar eterno para el salvo. Para muchos, en su mente, piensan que van a vivir en el cielo por toda la eternidad. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Es verdad que el cielo aparece muchas veces en la Biblia como la esperanza del creyente. Por ejemplo, la Biblia habla de que el cielo es el lugar, por ejemplo, donde el creyente va a recibir las recompensas. En el cielo es el lugar donde está el trono del Padre. En el cielo es el lugar donde Cristo ascendió. Es el lugar donde está la casa del Padre, donde Él va a preparar morada para su pueblo y para sus discípulos. Todo eso es verdad. Eso está en el cielo. Pero el cielo que existe hoy no es el cielo que va a existir por la eternidad. Ni es el lugar donde el creyente va a vivir por toda la eternidad. Porque en ese lugar, en el cielo, está la casa del Padre. Pero vamos a ver más adelante que ese hogar, esa casa o esa ciudad va a ser trasladada un día en el futuro del cielo a una nueva tierra que va a haber en el futuro. El cielo que existe hoy es un cielo donde Dios muestra su gloria como en ningún otro lugar.
En el cielo que hoy existe hay un trono donde hay uno sentado que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. El trono de Dios está ahí. En el cielo hoy hay adoración constante, hay querubines y serafines que están presentes ahí. Hay ángeles cantando día y noche, santo, santo, santo. En el cielo están los que han muerto y que esperan el día de la resurrección. Están junto con Cristo. Cristo, que está a la diestra del Padre, está junto a ellos. Pero ese cielo un día va a desaparecer. Vamos a verlo en la próxima expresión. El cielo del que habla acá es un cielo nuevo y una nueva tierra. Acá a veces recibimos folletitos de los testigos de Jehová y vemos ahí en los dibujitos personas viviendo en la tierra, vestidas de blanco, con los animales y todo eso, y lo hemos llegado a relacionar con los testigos de Jehová. Claro, el testigo de Jehová cree que Cristo va a venir, que va a establecer su reino, y todos los que no sean testigos de Jehová van a no van a participar del reino. Todos los que sean testigos de Jehová van a entonces vivir en ese reino nuevo. Y van a disfrutar de esta tierra que Cristo va a restaurar. Y es verdad, Cristo va a venir y Él va a reinar por 1000 años, pero ese no es el futuro. El futuro que va a durar para toda la eternidad es el que estamos leyendo acá. Hay una tierra nueva que no es esta. Esta tierra va a ser destruida, vamos a leerlo un poquito más adelante, y va a haber una nueva tierra. Esa nueva tierra no sabemos cómo va a ser. No se nos dicen muchas cosas de esa tierra, se nos dicen algunas, se nos habla de ríos, se nos habla de árboles, especialmente se habla del árbol de la vida que va a estar ahí, de un río que se llama el río de la vida también, y se nos dicen cosas así, pero esta tierra es una tierra totalmente nueva. Como explicaba recién, la palabra nueva significa de una nueva naturaleza. No son las cosas de este mundo. ¿Y por qué es un cielo nuevo y una tierra nueva? Lo dice el versículo 1. Porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esta idea, ¿no es cierto?, que el primer cielo y la primer tierra se refieren a esto. Lo que hoy conocemos es el primer cielo y la primer tierra. Esto quita cualquier noción de que haya habido otro antes. Este es el principio. El principio de la creación tuvo que ver con esta tierra y tuvo que ver con estos cielos. Pero eso no es el final. El primer cielo y la primer tierra, dice Juan, ya pasaron. Pero ¿cómo pasaron, Juan? O sea, estamos acá todavía. Claro, es que Juan está parado en la profecía. Él está mirando el futuro y desde donde él ve el futuro, ese es lo que hoy estamos viviendo, es algo que va a pasar. Y Juan lo dice como algo que ya quedó atrás. Lo que Juan está hablando del futuro no es una probabilidad, no es algo que esperamos que suceda, que deseamos que suceda, sino que es algo que en el plan profético ya sucedió. ¿Qué es lo que ya sucedió? Lo que ya sucedió es que todo lo que vos ves, todo este mundo que te rodea, ya fue destruido. Todo lo que hay a tu alrededor. Pedro lo explica con otras palabras. Pedro dice, ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 13, lo pueden leer después. Pedro habla de cómo todo está reservado, todo lo que hoy conocemos está reservado para el fuego. Pedro dice que los elementos ardiendo van a ser desechos. Todo este mundo que hoy vos ves, que te parece tan seguro, que te parece tan real, tan duradero, todo este mundo ya pasó, ya fue destruido, ya no queda nada. Bueno, en realidad en el año 2018 está todavía, pero en el plan profético ya fue destruido con ese fuego del que habla Pedro. La Biblia nos dice que la nueva creación no va a ser hecha a partir de esta creación. No es que Dios va a agarrar esta tierra y le va a dar una nueva forma. Lo que Dios va a hacer es que todo lo que hoy existe sea deshecho por completo. No va a quedar ni un átomo de todo este universo.
los elementos se van a arder y van a ser desechos, dice. Y por eso es que, dice en el versículo 1, vi un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primer tierra pasaron. Esa palabra pasaron tiene esa idea, que fue deshecho, fue destruido por completo. Y después te agrega, y el mar ya no existía más. Bueno, para Juan el mar que él conoce es el mar Mediterráneo. Hoy vos mirás el mar Mediterráneo y parece bastante pequeño en el mapa comparado con los océanos que conocemos. Especialmente pensá en el océano Pacífico, que si vos mirarías la Tierra desde la óptica del océano Pacífico, casi no verías tierra, verías todo mar. Es enorme. Y Juan está parado ahí y ve toda esa magnitud, toda esa grandeza. Si alguna vez te paraste en el mar, creo que hay pocas sensaciones que te hacen ver tan pequeñito que estar parado al frente de ese mar y sentir esas olas que golpean. La gente que no conoce al Señor disfruta tanto de esa sensación que adora esa sensación. En la playa podés ir hoy y ver personas con las piernas cruzadas, sus manitos levantadas, sentados al lado del mar, sintiendo la energía que ese mar transmite. Bueno, ese mar es el que está hablando acá. Juan dice, el mar ya no existía más. Así de grande es nuestro Dios. Nuestro Dios fue el que lo trajo a la existencia con el poder de su palabra y es el que lo va a consumir en un instante con la misma voz. Y todo pasó. Creo que esto pone en perspectiva bastante de lo que significa nuestra vida, de todas las cosas que te rodean, de todas las cosas que hoy son tesoros para vos, todas las cosas que son valiosas para vos, todas las cosas que te afanan. Creo que ese principio que Juan explica acá, el primer cielo y la primer tierra pasaron, pone en perspectiva lo que este mundo es. Este mundo es una vestimenta que envejece, usa Pablo la expresión. Este mundo es, todo lo que existe es apariencia. Es lo que se le dice, Santiago dice, la apariencia de este mundo se pasa. Es un espejismo. Es algo que no es real, es algo que hoy vos lo ves concreto, pero en el plan profético ya terminó. Esto es lo que estos creyentes perseguidos tenían que recordar. Yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo segundo nuevo que Dios va a hacer, y es lo que estamos viendo, yo hago nuevas todas las cosas, es una nueva ciudad. Y está en el versículo 2, y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y usa de nuevo la palabra nueva, porque ya conocemos una ciudad que se llama Jerusalén nosotros, está ahí en el Medio Oriente. Está en la tierra de Israel. Pero esa ciudad que se llama Jerusalén también va a pasar junto con todo este mundo y todo lo que en este mundo hay, todo va a ser deshecho. Lo que tenemos acá no es esa ciudad, es una nueva Jerusalén. Tiene el mismo nombre, así como la tierra tiene el mismo nombre, pero es otra cosa. Tiene el mismo nombre que el cielo nuevo y el cielo viejo, el primero, pero es otra cosa. Así también esta ciudad, es una nueva Jerusalén. Esta nueva Jerusalén se explica varias veces en el Nuevo Testamento. Esta nueva Jerusalén es una ciudad espiritual que es descrita en muchas maneras. Hay veces donde se describe con muchos detalles. Tenés ahí mismo, fíjense en el versículo 9, toda esa sección, del versículo 9 al capítulo 22, toda esa sección describe esa ciudad. Se habla de murallas, se habla de un tamaño, se explica, ¿no es cierto?, que esa ciudad es como un gran cubo que tiene murallas, fundamentos, puertas. Pero se dicen cosas también que no parecen coincidir con una ciudad. Se dice de esta ciudad que esta ciudad es como una esposa que está vestida para su esposo. Se habla de esta ciudad y se la personifica como si fuesen no piedras, sino personas.
Y es que esta nueva Jerusalén es mucho más que piedras. La nueva Jerusalén es el pueblo de Dios. La nueva Jerusalén es el pueblo de los salvos. La Biblia nos compara muchas veces a nosotros con edificios. Por ejemplo, se habla de un fundamento que es Cristo, de bases que son los apóstoles, y nosotros somos piedras vivas que somos edificadas. Esta nueva Jerusalén que desciende del cielo, que ahora lo vemos en el versículo 2, esta nueva Jerusalén se refiere a esto, al pueblo redimido de Dios, que estaba esperando este momento en el cielo y que ahora va a entrar a la tierra y va a heredar toda esta tierra. Tal como si fuese a ser la historia del diluvio. ¿Se acuerdan que vino y destruyó todo? Y de repente hubo una familia que estuvo protegida por un arca. Y de repente ese arca se para en un monte, se abre la puerta y esa familia baja a una tierra nueva. A una tierra en ese sentido renovada. Una tierra que ahora es toda de ellos. Tal como eso, simbólicamente podríamos imaginar, es lo que está describiendo Juan acá. El pueblo de Dios, que fue salvado por Dios, ahora está descendiendo para habitar esa nueva tierra que está descrita acá. Y esa nueva ciudad, mirá cómo la describe, esa nueva ciudad es la nueva Jerusalén. La vi descender del cielo de Dios. Y ahí habla, ¿no es cierto?, de esa procedencia, de dónde viene. Ese pueblo, esa ciudad había estado en ese lugar, en el cielo de Dios, y ahora está bajando a esta nueva tierra. Está vestida de una forma especial, está dispuesta. La palabra dispuesta ahí es la idea de estar preparada como una esposa ataviada para su marido. La idea, cuando dice que la vi dispuesta, se nota un poquito mejor en el idioma original que lo que esta mujer viste no es una vestimenta que ella misma produjo. Esa expresión dispuesta está en una voz que se llama pasiva, significa que fue dispuesta. Esta mujer fue preparada para este día, fue preparada en el cielo y ahora es traída a la tierra. Bueno, la Biblia nos habla de cómo va a ser todo este proceso. Aún el libro de Apocalipsis nos habla de esto. Pero nosotros sabemos que si hoy fuese a ser el último día de vida para nosotros, lo que pasaría es que instantáneamente nosotros abriríamos nuestros ojos en el cielo, con el Señor. Cuando se cumpla el tiempo de la venida del Señor, nosotros vamos a recibir un cuerpo que va a ser nuestro cuerpo eterno, que va a resucitar y va a estar entonces para siempre con el Señor. Cuando suceda eso, ahí en el cielo nosotros vamos a enfrentar un tribunal, un juicio en el que Cristo va a limpiar a su iglesia. Va a limpiarla de todas las obras que no fueron hechas de forma en que van a ser aprobadas por Él, y la iglesia va a ser purificada. Y después de la purificación va a venir la boda. Allá en el cielo la iglesia va a unirse a Cristo por toda la eternidad. Después de eso la iglesia va a volver, va a estar por 1000 años acá en la tierra. Después el cielo y la tierra van a ser destruidos y la iglesia ya vestida como una esposa. La palabra ahí que usa en la Biblia, dispuesta como una esposa, fíjate, la palabra esposa está ahí, no está la palabra novia. La iglesia ya está casada con Cristo, y la palabra esposa que aparece, solo aparece, creo que son 7 veces en todo el Nuevo Testamento. Siempre que se usa para una esposa recién casada. Entonces la idea es, está recién casada esta esposa, ya pasó la celebración de las bodas y ahora, unida a su esposo, van a disfrutar por toda la eternidad. Y por eso es que esa esposa está dispuesta, está ataviada, y está ataviada para su marido. Me encanta ese final. La iglesia tiene como objetivo a su marido. Acá esta expresión para su marido muestra, ¿no es cierto?, por qué fue dispuesta.
Fue dispuesta para el deleite del marido. Fue dispuesta para la relación con el marido. Fue dispuesta para poder vivir ese futuro junto con su marido, que es Cristo. ¿Y cómo fue dispuesta? Bueno, durante esta vida, esa iglesia fue movida a obras, a buenas obras, que esas obras justas fueron las vestimentas blancas que hicieron que esta iglesia sea preciosa para su marido. Y esta iglesia que fue purificada, ahora está lista. Y todo lo que esta vida fue para vos, fue solamente preparación para encontrarte con tu marido eterno. Esta vida, cada día de esta vida, es parte de esa preparación. Cada acción, cada actividad, cada cosa que vos vivís en esta vida, movido por el Espíritu, que es recompensado en el cielo, todo eso es preparación. Preparación para que ese día vos estés preparado. Y esa ciudad, entonces, como esa esposa ataviada, se une a su marido. Entonces vimos una nueva creación. Segundo, una nueva ciudad. En tercer lugar, el versículo 3 nos habla de una nueva manifestación de Dios. Una nueva manifestación de Dios. A través de los siglos, Dios ha interactuado con el hombre. En el huerto del Edén, ¿se acuerdan? El Señor se paseaba con Adán y Eva. Y ellos vivían esa relación que nunca se volvió a repetir en exactamente la misma forma desde entonces. Pero Dios mostró su gloria en diferentes momentos. Él, por ejemplo, con Enoc en Génesis, caminó. Él habló cara a cara con Moisés. Él llamó a Abraham su amigo. Él mostró su gloria en el tabernáculo. En el templo de Salomón llegó una nube que llenó todo el santuario y nadie podía entrar. Y ahí estaba la presencia de Dios en medio de esa nación. Tal vez la forma más asombrosa y más clara de toda la historia y no tal vez, ciertamente, de toda la historia de la gloria de Dios fue la persona de Cristo. Un hombre de carne y hueso, tal como nosotros, que caminó entre nosotros y vivió entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, en las epístolas de Juan, primera de Juan, habla de esa relación como una relación en la que él palpó al verbo de vida. Fue una relación tremenda también para esos discípulos. Pero con todo lo que la historia fue, todo lo que los hombres vivieron en este mundo, no se compara con lo que espera para el hombre en la relación futura, que se explica en este versículo. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En ese momento futuro, cuando el hombre haya sido librado del pecado, el hombre ahora va a poder vivir el resto de su existencia, siempre, por toda la eternidad, en la intimidad completa con Dios. En una intimidad que ningún hombre jamás ha vivido, más que nuestro Señor, que es Dios. En esa intimidad, fíjate cómo se explica. Primero dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La palabra tabernáculo ahí nos hace acordar a lo que estamos estudiando en el Pentateuco. Hay una carpa que Israel tenía, que es donde estaba la presencia de Dios. Pero imagínate vivir todos los aspectos de tu vida adentro de esa carpa. Imagínate que esa carpa no es un lugar a donde vas, sino que es lo que cubre todo el campamento. Es lo que cubre toda la tierra de Israel. Este es el tabernáculo de Dios. Toda la tierra llena de esa gloria de Dios. Ese va a ser el futuro. El futuro es un futuro donde cada actividad, cada acción, cada momento de la vida es hecho en presencia de Dios. Es hecho en comunión con Dios. Es hecho con una forma visible de la gloria de Dios. Para siempre, el tabernáculo de Dios con los hombres.
Después dice, y Él morará con ellos. Y ahí la expresión, ¿no es cierto?, es una expresión de cercanía, morar con ellos. La idea es que Dios va a vivir con vos. Podés pensar en la historia de Abraham. Ese día cuando llegaron esos 3 extraños a su casa y comieron en su casa, y ahí uno de ellos era Jehová. Y Abraham estuvo con Jehová y Jehová le habló a él. Fue algo asombroso. Pero eso es ínfimo comparado con lo que acá se describe. Dios morando con ellos. Dios no una figura distante a donde uno va, sino un Dios viviendo en intimidad constante. Y esto es algo solo posible porque Él es omnipresente. Pero su realidad, la realidad de Dios va a ser que nosotros todos, cada uno de sus hijos, vivan esa relación con Él. Dice, morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y ahí todo lo que sabemos de la historia, lo que significó para Dios haber elegido al pueblo de Israel, ahora hay un nuevo pueblo. Hay un nuevo pueblo que no es un pueblo étnico, no depende del nacimiento. Es un pueblo espiritual. Depende de la vida espiritual de este pueblo. Pero este pueblo es una nación. Es una nación que va a ser gobernada por Él. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Se va a establecer esa relación de Dios con el pueblo que fue anunciada o mostrada con Israel como una sombra. Cuando Israel fue elegida como nación, fue solamente para que nosotros entendamos lo que significa que Dios establezca una relación con una nación. Pero es una relación que un día va a terminar. Cuando estemos en la gloria futura, en el cielo, en este momento, no va a haber judíos y gentiles. No va a haber distinción. Va a haber un solo pueblo y un solo Dios. Y lo que Dios fue para Israel habrá sido solo una sombra de lo que va a ser en ese futuro. Ellos serán Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bueno, y la cuarta forma en la que Dios hace nuevas todas las cosas está en el versículo 4. Dijimos, hay una nueva creación, hay una nueva ciudad, hay una nueva manifestación de la gloria de Dios. Y ahora en el versículo 4 hay una nueva libertad. Y es verdad que el creyente ya es libre. Es verdad que el creyente ya disfruta de mucho de lo que la salvación nos promete. Disfruta de comunión con Dios, disfruta del perdón de sus pecados, disfruta del pueblo de Dios. El creyente disfruta de mucho de esto. Pero todo esto no es lo completo, es solo la sombra. Dice el versículo 4 así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta idea de que Dios va a enjugar toda lágrima, no está diciendo que en el cielo vas a llorar y Dios te va a enjugar las lágrimas en el cielo, sino que lo que está mostrando es que lo que fue real para esta vida ya no lo va a ser en esa vida. En esta vida está todo eso que menciona, que se dice ya no más. Fíjate, ya no más muerte, no más llanto, no más clamor. Ahí la expresión llanto es el dolor hecho visible. La expresión clamor es un dolor desgarrador que hace que el corazón no pueda contener y clame. Y expresa ahí el dolor. Al final, ya no más muerte, ya no más llanto, no más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, todo esto era lo que era la realidad de esta iglesia a la que Juan le está escribiendo. Esto era lo que era verdadero para ellos. Ellos habían estado esperando a Cristo y uno tras otro habían ido viendo a sus seres queridos morir, ser torturados, muchos de ellos terminar en la hoguera o muertos. Y acá Juan está
recordándole a la iglesia lo transitorio que es todo eso. Ahí al final, cuando dice las primeras cosas pasaron, es esa idea, ¿no es cierto? Todo en esta vida, la alegría y el dolor, todo en esta vida es transitorio. Lo que es real, lo que es permanente, es lo que está describiendo acá. Es este mundo nuevo, es esta nueva relación con Dios, es esta nueva libertad. Es una libertad donde Dios va a eliminar todo el dolor para siempre. El dolor es algo que Dios usó y usa durante nuestra vida acá en esta tierra. Pero es algo que solamente va a servir para preparar. Ese día va a ser el final. La muerte de la muerte. Ya no habrá más muerte. El versículo 5 hace una especie de cierre de todo esto. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios va a hacer nuevas todas las cosas. El versículo termina diciendo: y me dijo, escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Todo lo que acaba de decir es una garantía de Dios. Esto es las palabras de Él. Versículo 6, mira cómo lo dice. Y me dijo, hecho está. De nuevo, ¿se acuerdan? Recién decíamos, Juan habla como que ya pasó todo. Juan habla como que ya está en el futuro y ya está esta realidad. Y por eso lo dice así. El que está sentado en el trono lo dijo y ahora le dice otra cosa. Me dijo, hecho está. Ya está todo terminado. A la vista de Dios, el futuro no es futuro. A la vista de Dios, todo es parte de lo que Él ya escribió. Toda la historia del hombre, pasada, presente y futura, Él la escribió. Está hecha. Está hecho todo esto. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es soberano. Soberano sobre toda la historia, desde el principio hasta el final. Y por eso, al que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Todo lo que acaba de prometer, todo lo que acaba de decir, de eso nuevo que va a ser, tiene un camino de entrada. El camino de entrada es este que aparece acá. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Me llama la atención que ese tuviere sed no está en tiempo pasado. Está en un tiempo presente. La idea no es el que tuvo sed ya recibió del agua de la vida, sino que es el que tiene sed, yo le daré del agua de la vida. El agua de la vida tiene que ver con esas promesas que están todavía en el futuro. Pero acá Dios está diciendo esto. ¿Para quiénes son estas promesas? ¿Quiénes son los que van a beber de esa fuente inagotable de vida? ¿Quiénes son los que van a disfrutar de todo esto nuevo que Dios va a hacer? Bueno, es el que tuviere sed. La expresión ahí, el que tiene sed, está hablando de una ansia, de un deseo. Un deseo que no se satisface a menos que uno tome de ese agua. Esa sed es el camino que Dios usa para guiar a su pueblo hacia la fuente del agua de la vida eterna. Esa sed es un deseo por esto. Todo el Nuevo Testamento habla acerca de dos realidades. La vida del mundo y la vida espiritual del cielo. La vida del mundo es la vida de lo que es apariencia. Pero mucha gente vive en la apariencia de este mundo y no tiene ninguna expectativa, ningún deseo, ninguna aspiración a nada que está fuera de este mundo. Este mundo es el todo para ellos. Lo que ocupa su mente, los planes que hacen, los afanes que le preocupan, todo tiene que ver con este mundo. Las riquezas, los valores más grandes, lo que le alegra más el corazón, todo tiene que ver con este mundo. Pero los que así piensan son
las personas que, podríamos decirlo en los términos de este versículo, no tienen sed. No es que no desean nada, es que lo que desean no es el agua de la vida. Es lo que Juan dice cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si aún uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un contraste entre la vida del mundo y la vida enfocada en Dios. Acá tenés una persona que tiene sed. Es una persona que no encuentra en ninguna cosa de este mundo nada que sacie esa sed. Una persona que anhela eso nuevo, anhela ese cielo nuevo y esa tierra nueva, anhela esa ciudad nueva, anhela esa relación con Dios nueva, anhela esa libertad completa que Dios le prometió, libertad de la angustia del pecado, de la lucha contra el pecado. Eso es lo que anhela esta persona. Y por eso es que lo describe así: al que tiene sed, yo le daré del agua de la vida. Esta es una señal que señala al que verdaderamente va a disfrutar de todo esto. Lo dice de nuevo en el versículo 7 de otra manera: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta expresión, el que venciere, tiene muchas ideas acá, ¿no? El que venciere significa de que hay una lucha. Si no, no se puede vencer. Hay hostilidad, hay enemigos. Para el creyente no es difícil ver eso. El creyente se da cuenta de que está en esa lucha, la siente todo el tiempo, la siente adentro de su corazón. Él está luchando contra su pecado. Él siente la lucha con un sistema. Él siente la lucha contra Satanás mismo, que quiere destruir. Y muchas veces Satanás parece que hizo el mismo pedido que hizo, ¿te acordás cuando Jesús estaba en la tierra? Que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Vos te imaginás? Nosotros no podemos ver ese mundo espiritual, pero estoy seguro de que algunos de ustedes pueden pensar: algo así debe haber pasado. Porque yo veo eso. Yo veo esos golpes. Y así es. Hay una lucha real. Y acá la palabra venciere, la idea es que hay una lucha, hay una guerra, pero hay una victoria. La victoria se usa muchas veces en el libro Apocalipsis, aún en el capítulo 2 y capítulo 3. Hay 7 cartas que son escritas a 7 iglesias distintas. Todas las cartas, cuando terminan con promesas para los creyentes. Y todas las cartas terminan de la misma manera: al que venciere, y le hace la promesa. Dando a entender que este vencedor es el que va a ser, el que va a tener todas las cosas. La vida cristiana es una lucha. Es una lucha que tiene una promesa de victoria. Pero es una victoria que hay que pelear y tener y ganar. La idea de vencer implica una persona que está metida en esa batalla y que va a luchar en esa batalla y que va a ganar esa batalla. Esa batalla contra el pecado, esa batalla contra el mundo, esa batalla contra Satanás. Entonces, el que tiene sed del versículo 6 es el mismo que vence en el versículo 7. Y el que vence va a heredar todas las cosas. La palabra heredar, vos la conocés porque la usamos mucho en el libro del Pentateuco, la venimos estudiando. La heredad es todo lo que Dios le prometió a su pueblo, que todavía no lo habían tenido, pero que era de ellos. Y solamente había que ir, luchar, y Dios se la iba a dar. Era suya esa tierra. De la misma manera acá se usa esta idea: el que venciere va a heredar todas las cosas. La recompensa viene al final de esta vida. La herencia es lo que nosotros anhelamos.
La herencia es todo lo que Dios nos prometió darnos. Y el camino hacia la herencia es la lucha y la victoria. Eso es el camino a la herencia eterna. Todo lo demás es transitorio, todo lo demás es pasajero, todo lo demás se acaba. Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y acá de nuevo es la afirmación, los hijos de Dios son los victoriosos. Los hijos de Dios son los que van a luchar y van a vencer. El versículo 8 termina con un contraste, pero no todos van a heredar, no todos van a saciar su sed. Pero, y acá mirá el contraste. El que tiene sed, dijimos, el que venciere, pero el contraste es, pero los cobardes. Es una palabra que tiene también una carga muy negativa. Nunca existió una cultura en toda la historia de la humanidad donde la cobardía fue celebrada como una virtud. Hoy vivimos en tiempos donde todo está pata para arriba, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas que antes eran malas y ahora se dicen buenas. Pero la cobardía es una que se ha mantenido como mala. La cobardía es algo que no beneficia a nadie. A la persona que escapa la matan por la espalda. Y él trae muchos daños a todos los que él abandona. La persona que es cobarde es relacionado con un traidor. Y acá el cobarde está relacionado con la victoria anterior. Hay uno que está peleando y que tiene victoria. Hay otro que es un cobarde. Un cobarde significa que él le dio el control de su vida al temor. Y el temor le hizo escapar a una falsa seguridad. La seguridad es de un corazón que le engaña. Y a través de la cobardía fue destruido. El cobarde, los incrédulos. Acá, están relacionados cobarde e incrédulo, porque es la fe la que permite a una persona tener la confianza de pelear esa batalla. El incrédulo va acompañado. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Qué lista? Es una lista que no es la única. Hay varias listas así en el Nuevo Testamento, donde se nos dicen quiénes no van a entrar en el reino de los cielos. Y aunque esta lista podría parecer tan aborrecible, es una lista que no está tan lejos de nosotros. Es una lista muy parecida a la que Pablo usa cuando él habla de los que no van a entrar en el reino de los cielos y termina diciendo, y estos erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Estos que no van a entrar, no es que no van a entrar porque son peores que nosotros. Estos no van a entrar, pero nosotros éramos esto también. Si vos pasás por toda esta lista, esta es la lista que describe a una persona sin Cristo. Es una persona atrapada por la idolatría, por las pasiones de su corazón, la inmoralidad, el odio, la falta de amor, la incredulidad, la entrega a su propio pecado, el engaño, la mentira. Todo esto es la vida sin Cristo. Y esto era lo que éramos nosotros. Y todos ellos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No podría haber un contraste más grande entre el versículo 8 y los primeros 4 versículos, donde se describió toda esa nueva creación, toda esa relación preciosa de Dios con ese pueblo, y estos que van a terminar apartados de Dios en ese lugar del tormento. Esta es la realidad. Este es el mundo en el que estamos. Este es en el mundo al que nos acercamos. El libro de Apocalipsis comienza hablando de que todo lo que aparece ahí es la revelación de Jesucristo.
Y en el versículo, vamos a ir al capítulo 1. Miren el versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, o sea, a nosotros, a sus hijos, las cosas que deben suceder pronto. ¿Viste? Las cosas que deben suceder pronto. No pueden suceder pronto, deben suceder pronto. Estas cosas solamente esperan el momento en que sucedan. No están en duda. Todas estas cosas se acercan hacia nosotros como si toda la historia ya está escrita y lo que llamamos el presente es solamente el momento en el que se desenvuelve esa historia. Pero esa historia no se está decidiendo. Esa historia no es que estamos especulándola, esa historia está ahí. Y estas cosas deben suceder pronto. Lo mismo dice en el versículo 3, porque el tiempo está cerca y el final. Y todo el libro termina con la misma exhortación. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Bueno, esta es la expectativa que debe guiar cada decisión de nuestra vida. Así es como debemos vivir cada año, cada mes, cada día de nuestra vida. Esta es la realidad. El mundo es pasajero, el mundo es apariencia. Esto es hacia donde nos dirigimos. Esta es nuestra misión. Estamos en un combate al cual somos llamados a venir, a pelear, a tener victoria y entonces a heredar todas las cosas. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por tus palabras de consuelo, de verdad, Señor, de guía para nosotros, que tú has dejado en tu palabra para que sirvan no solo para los creyentes de esa época, sino de todas las épocas, Señor, porque las cosas que vemos a nuestro alrededor pueden cambiar, pero la realidad que tú has prometido no va a cambiar. Señor, el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra no va a pasar, tu palabra va a permanecer. Y Señor, ayúdanos a vivir cada día, ayúdanos a vivir este nuevo año a la luz de esa esperanza y de esas promesas que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, gracias por la forma en la que tú les sostienes en medio de las tormentas y las luchas, Señor. Gracias, Señor, por la forma en la que tú muestras tu soberanía, y tu poder y tu gracia en sus vidas. Señor, te pido que sigas guiándonos y te encomendamos a ti. Esto en el nombre de Jesús. Amén.